Soy Francisco Sariquiey y llevo 25 años dedicado a la educación. 25 años en los que he tenido la oportunidad de ser el maestro que está en el aula, el coordinador que lleva un equipo de profesores, incluso el asesor de unos cuantos centros y unos cuantos profesores en su afán de mejorar su oferta educativa. Y en este tiempo he aprendido una cosa fundamental, que la mejor forma de educar a los diferentes es ponerlos a aprender juntos. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y hoy tendremos un invitado muy especial para dar inicio a la segunda edición del programa Escuelas que Inspiran. Bienvenido, Francisco Sariquiey, a tu país, Fernando? A Lima. Sí, encantadísimo, encantadísimo. Además, soy muy fan de Escuelas que Inspiran y me encanta estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sí, faltaría más, yo estoy muy honrado. Te he escuchado decir que eres un músico frustrado, un educador tardío y que te falló la cabellera para ser un músico de rock y por eso te dedicaste a la educación. Cuéntanos sobre tus inicios. Sí, yo siempre lo cuento al principio de mis conferencias porque yo creo que uno tiene que plantear cuál es el contexto desde el que hace y hace una propuesta, ¿no? Y yo creo que eso marca muy claramente mi carrera. Yo llegué a la educación por la alopecia porque en realidad yo quería ser músico de rock and roll y perdí esa mata de pelo que era tan necesaria para subirse a un escenario y hacer grandes solos de guitarra, ¿no? ¿Y cómo ha influido eso en tu carrera docente, esta formación musical y este interés por la música? Oye, yo creo que mucho, porque si algo aprendí yo en mi periplo escolar es que la escuela a veces tiene muy poca capacidad para encontrar aquello que hacemos bien y mucho para señalar lo que hacemos mal, ¿no? Y en ese sentido, yo, no es que sea muy talentoso, pero desde muy pequeño yo tocaba distintos instrumentos, componía canciones y era algo que la escuela nunca me valoró especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia musical yo la he tenido muy en cuenta a la hora de generar un espacio o espacios educativos donde todo el mundo encuentre por lo menos algo que haga bien y se le reconozca de manera explícita, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia musical ha sido muy interesante para mi vida académica, ¿no? ¿Cuándo y por qué fundaste el Colegio Ártica? Bueno, es que ahí tendría que ir un paso más atrás. Mira, yo llego a la educación, insisto, con esta historia de ser especialista en educación musical y llego a un cole muy pequeñito en Madrid. Éramos 10 profesores, dueños del colegio los 10, porque claro, yo llego a la educación ya de forma tardía, entonces me costó, yo prácticamente tuve que comprar mi trabajo, tuve que hacerme dueño de un colegio pequeñito, y sí, eso se llama cooperativas de profesores. Son centros regentados y sostenidos incluso a nivel empresarial por profes. Entonces yo empecé en uno de esos. Y este era un cole en una zona muy compleja de Madrid, en un momento donde había mucha emigración. Entonces, claro, yo llego allí con todas mis ideas absurdas sobre lo que es ser un profesor y me encuentro con una realidad muy complicada, donde cada mes me llega un niño nuevo de un país distinto que tengo que reincorporar a la dinámica de clase e incorporarlo. Entonces, esa situación empieza a superarme, porque yo empiezo a comprender que es muy difícil dar respuesta a las necesidades que tienen los niños en un aula normalita, 25 o 30 alumnos, que yo no tenía más en clase. Y a partir de ahí, buscando soluciones, es que yo llego al aprendizaje cooperativo, llego a dinámicas donde pongo a trabajar juntos a los chiquillos de cara a que eso sirva para mejorar la experiencia de todos. El tema es que yo en ese colegio era de los pocos que hacía cooperativo. Mira que era una cooperativa de profesores, pero no todo el mundo lo hacía. Entonces yo me empeñé en la idea de poner un colegio donde todo el mundo seguiría esa línea. Entonces empiezo con una compañera de ese cole y se nos fue sumando gente y así llegamos un grupo de profesores a diseñar un colegio basado en estructuras y dinámicas de trabajo en equipo. Y presentamos un proyecto y ganamos un terreno. Y la Comunidad de Madrid nos cede un terreno, el Banco Santander nos deja 14 millones de euros y construimos un colegio de casi 1.600 alumnos y 120 profesores basado en estructuras cooperativas. Pero básicamente tiene que ver con mi afán de vivir en un colegio que no sea esquizoide. O sea, que donde unos no apunten para un lado y otros para otro, ¿no? Donde por lo menos el niño tenga una experiencia educativa más o menos coherente. Y ese es el origen de Ártica. ¿Y por qué surge Ártica? Más allá del proyecto que ganas, Sí.
seguramente podías haber conseguido también plaza en algún colegio. ¿Por qué el propio? ¿Había alguna insatisfacción respecto al sistema educativo que te lleva a desarrollar ese proyecto? A ver, no sé si insatisfacción. Yo creo que el sistema educativo tiene sus complejidades. Cuando la gente habla por ejemplo, de inclusión, que ahora se habla mucho en educación, la gente habla mucho de metodología, pero no se da cuenta de que la metodología no tiene sentido si no toco el contexto. Vamos a ser sinceros, la escuela no ha sido pensada para los diferentes. La escuela se basa en la creencia absurda de que se puede homogeneizar al ser humano, de que todos los chiquillos y chiquillas de 11, 12 años son básicamente iguales y por tanto susceptibles de ser educados de la misma forma, al mismo tiempo y esperando los mismos resultados. Desde esa perspectiva, yo comprendo muy pronto en mi carrera docente que la única forma de crear una escuela real, que realmente inspira, es partiendo de la coordinación docente. O sea, una escuela donde existe un proyecto que es compartido por la gran mayoría de profesores y que hunde sus raíces en los primeros niveles de la escolaridad y continúa a lo largo de toda ella. Y para mí, yo creo que el primer motivo por el que fuimos a Por Ártica es buscar un colegio que no sea esquizofrénico, donde todo el mundo siguiera una línea, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el Colegio Ártica es que es un colegio que se sueña mucho, por lo menos 2 años antes de que se construyera. Entonces, cuando nosotros empezamos a traer gente a ese cole, venían con un proyecto previo, venían a hacer una determinada apuesta por una metodología, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que ese es el principal leitmotiv de Ártica, ¿no? Y en Ártica, entre lo que imaginaste y soñaste cuando diseñaste el proyecto y luego el día a día de manejar una institución, ¿cómo se concilian ambas? Bueno, a mí, si yo llegué con ideas absurdas a ejercer el magisterio, llegué todavía con ideas más absurdas a dirigir la línea pedagógica de un cole. Yo recuerdo esos primeros años con mucho cariño, pero con mucho estrés. Poner en marcha un colegio desde cero, ¿eh? O sea, yo recuerdo, Fernando, los primeros días que vivíamos obsesionados por devolverle el niño a su padre o a su madre. O sea, que claro, que crear un cole de la nada y que el niño entre y que salga y le llegue otra vez a su familia, no nos permitía ni siquiera pensar en metodología, ¿no? Y a partir de ahí, de empezar a crear dinámicas, rutinas, de crear esas estructuras, empezamos a pensar ya en la metodología. Mira que había un proyecto prescrito, pero una cosa que yo aprendí en Ártica es que los proyectos educativos que realmente cambian una escuela son los que se comparten por el profesorado. No vienen de arriba abajo, aunque desde las direcciones se pueda marcar el camino, las decisiones, la concreción de las líneas tienen que venir del profesorado. Entonces nosotros lo que hicimos, además muy asesorados por un equipo de gente muy interesante a nivel de crear línea pedagógica, es reunir a todo el colegio a pensar qué alumno quería. ¿Vale? Cuando 10, 12 años después los chicos abandonen este cole, ¿cómo tienen que ser esos chicos? Y a partir de ese estado final del alumno Ártica, construimos todo ese proyecto educativo que venía antemano, lo concretamos a través de una serie de dinámicas y de propuestas y de proyectos, ¿no? Claro. Y dime, cuando ustedes se ponen a pensar en el proyecto, el aprendizaje cooperativo, me imagino que por aquellos tiempos era algo bastante incipiente. Sí, bueno, a ver, vamos a ser sinceros. O sea, a mí no me parece que la cooperación sea especialmente innovadora, porque yo creo que se ha hecho siempre. De hecho, hace ya unos cuantos siglos existía algo llamado educación lancasteriana, que era básicamente un profesor que le explicaba a unos alumnos, esos alumnos a otros alumnos y esos alumnos a otros alumnos, que eso que no lo oigan las administraciones, porque nos van a reducir a la mitad el presupuesto de educación y llenarnos las clases de niños para que se enseñen los unos a los otros, que tampoco es. A ver, yo lo que sí creo del aprendizaje cooperativo es que tiene un boom a partir de, sobre todo, la corriente más americana, los Johnson, Slavin, Kagan, y eso empieza a llegar a España, pero yo no llego al cooperativo por ahí. Yo no sé, yo creo que te lo he contado alguna vez. Yo llegué al aprendizaje cooperativo por mi suegro, el padre de mi maravillosa mujer, que era maestro en una escuelita rural en Montemayor de Pililla, Valladolid. En España, y esto en Perú tiene que pasar, o sea, tú tienes un pueblo tan pequeñito que solamente hay 70 alumnos, claro, tú no tienes 27 profesores. En el pueblo de mi suegro habían 2 profesores, la de los pequeños y el de los mayores, que era él. Entonces, él tenía en clase
alumnos desde, ¿qué te digo?, desde los 10 hasta los 14, 15 años, todos juntos, aprendiendo cosas distintas al mismo tiempo. Y el tío no hiperventilaba, súper tranquilo, no consideraba que eso era acoso laboral. Y claro, cuando yo estuve a punto de dejar la educación porque vi que era incapaz de dar respuesta a las necesidades de los alumnos, a nivel de estos alumnos tan diversos, él me dio el mejor consejo que me ha dado nadie, que ese es mi leitmotiv, que es, me dijo: Francisco, nunca respondas una pregunta que puede contestar otro niño. Si puede contestar otro niño, deja que se las contesten entre ellos. Y yo llego al cooperativo, o sea, yo le pongo nombre al cooperativo después de hacer cooperativo. O sea, mi suegro nunca supo que eso era aprendizaje cooperativo, ni cooperative learning, ni conocía el proyecto cero en la Universidad de Harvard, ¿vale? Pero yo creo que es el mejor maestro que ha tenido España jamás. Porque era un hombre que entendía muy bien que la mejor forma, como he dicho al principio, de educar a los diferentes era que trabajaran juntos. Entonces, yo luego, a partir de lecturas, llego a la idea de que eso era cooperativo y empiezo a sistematizarlo. Pero yo todo se lo debo a mi suegro, que es un crack, por cierto, don Pablo Pérez Rodríguez. Pablo Pérez Rodríguez. Bueno, un homenaje a don Pablo. Sobre todo a los maestros de esas escuelitas rurales. Y en España, en Perú, ¿tú crees que los maestros no han puesto a los chiquillos a trabajar juntos? Es que se ha hecho siempre. Ahora, que esté más sistematizado, yo puedo estar de acuerdo, pero la esencia de lo cooperativo yo creo que no es particularmente innovadora. ¿Cuál es la esencia de lo cooperativo? Define aprendizaje cooperativo. Para mí, aprendizaje cooperativo es poner la interacción social al servicio del aprendizaje de los chicos. O sea, entender que si el motor del desarrollo humano es la interacción con los demás, tiene sentido cero que el único espacio que es además explícitamente preparado para generar desarrollo y educación, que es la escuela, sea de los pocos espacios donde tú metes 25 o 30 personas en 40, 50, 60 metros cuadrados y solo habla una. Eso es un sinsentido. Es desperdiciar las miles de oportunidades que ofrece la interacción con el otro para aprender. Entonces, para mí, aprendizaje cooperativo es organizar un contexto donde esa interacción lleva al aprendizaje, porque, cuidadín, esa misma interacción mal diseñada podría llevar al desaprendizaje. Los niños no siempre se juntan para el bien, a veces uno hubiera deseado que no se hubieran juntado nunca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mí aprendizaje cooperativo es organizar ese contexto, esas dinámicas, esas situaciones, esa cultura, para que eso incida en la mejora de todos los chiquillos, ¿no? Pero hay técnicas para el aprendizaje cooperativo, sí, no es algo improvisado, que se junten los niños. No. Y de hecho, si me apuras, Fernando, yo creo que ese es el gran hándicap que ha tenido el cooperativo tradicionalmente. Cuando la gente oye aprendizaje cooperativo, se imagina esos trabajos en grupo donde a 4 se les pide que hagan algo, trabajan 2 se aprovechan vilmente y al final todos llevan la misma nota. Eso no es cooperativo, eso es trabajo en grupo mal hecho. De hecho, fíjate, cuando nosotros ponemos el cole, uno de los grandes problemas que tenemos al principio es que los padres no querían cooperativo. O sea, los padres que entran al cole, no, es que el cooperativo, porque claro, ellos tenían esta idea absurda de lo que era el trabajo en equipo. Y de hecho, otra de las cosas que yo aprendí en los primeros años de Ártica es que los proyectos educativos hay que compartirlos con las familias. O sea, los padres no son mala gente, lo que pasa es que no han estudiado educación. Entonces, un padre que se educó siempre en filas de uno, ¿por qué tiene que entender ahora que los chicos tienen que estar en grupos y hablar a lo largo de la clase? Ellos nunca lo han vivido. Entonces, nosotros hacíamos un trabajo explícito de explicar el cooperativo y lo mostrábamos con ejemplos. Y mostrábamos que aprendizaje cooperativo podían ser gestos muy pequeñitos, pero que contribuían a aumentar las oportunidades de aprender de todo, ¿no? ¿Cómo se beneficia el alumno, cómo se beneficia el maestro, la propia familia con el aprendizaje cooperativo? Hombre, a ver, yo creo que todo gira en torno al niño. O sea, en primer lugar, el aprendizaje cooperativo beneficia al niño porque yo creo que uno de los errores que cometimos tradicionalmente en la escuela es pensar que el aprendizaje es un acto individual y silencioso. O sea, siempre, de hecho, cuando yo llego a la educación, yo venía con esa idea de que yo tenía que hablar y ellos callar y escucharme. Es lo que Freire denominaba la educación bancaria, ¿no? Yo te deposito conocimiento, eso es un sinsentido. O sea, desde hace 20, 30 años uno no puede creer que alguien va a aprender porque yo le enseño algo. El proceso de aprendizaje es un proceso de construcción personal que se basa en la actividad del chiquillo. Pero claro, para que el chico esté activo, tiene que trabajar con lo que está aprendiendo. Y ese trabajo no es solo hacer actividades.
es discutir lo que hace, llegar a acuerdos, contrastarlo, hablarlo, compartirlo. Entonces, claro, el tema es que cuando el chico habla sobre lo que aprende, realiza toda una serie de procesos que son los que permiten construir aprendizaje de calidad. Tú piensa, y no sé si tú has vivido esa experiencia, pero yo lo tengo claro. Yo me eduqué en un colegio, le guardo cariño a mis profesores, pero bueno, era lo que se tenía en ese momento. Éramos 50, el profesor hablaba casi todo el tiempo y cuando preguntaba algo levantaban la mano 2. Que eran los únicos que hablaban. Claro, esos 2 les iba fenomenal en la escuela, porque les preguntaban, ¿qué recuerdas tú de la clase anterior? Levantaban la mano y hablaban. Ellos recapitulaban. ¿Qué harías tú en esto? Ellos levantaban la mano y explicaban, procesaban la nueva información. ¿Tú cómo aplicarías esto a tu vida cotidiana? Levantaban la mano, hablaban, hacían la transferencia. Claro, es que si el niño no hace el proceso de transferencia, no recapitula, no activa sus conocimientos previos, no procesa la información, no aprende. Entonces, si en lugar de que todo sea levantar la mano, yo pongo a los chicos a hablar sobre lo que aprenden, genero 2 cosas que son vitales, que es simultaneidad con bajos niveles de ansiedad. Simultaneidad, en el tiempo que hablan conmigo, si hablan entre ellos, entre ellos toda la clase está hablando. Y segundo, y yo creo que lo hemos vivido todos, es mucho más sencillo hablar para 2 o 3 que hablar delante de 30 y el profesor. Entonces, en ese sentido, yo creo que el primer beneficiado de la cooperación es el niño, que encuentra muchas más oportunidades de participar y realizar los procesos necesarios para aprender. A partir de eso, claro, si el niño aprende más, el maestro cumple mejor con su trabajo. Si el niño aprende más, el padre es mucho más feliz de que su hijo alcance el nivel más alto que puede alcanzar. Pero yo creo que todo se centra en el chiquillo. He visto, Francisco, videos de cuando aplicas estas técnicas de aprendizaje cooperativo y he visto momentos de mucha emoción. Por ejemplo, cuando el niño que explica a su compañero ve cómo su compañero ha entendido y dice, ahora sí. Sí. ¿Cómo es ese fenómeno? Es que, a ver, yo otra de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que, claro, de hecho hay algún autor que dice que el aprendizaje cooperativo es ese grupo de técnicas. A ver, no es un grupo de técnicas. El aprendizaje cooperativo es una forma de estar en el mundo, una forma de estar en un aula, una forma en la que yo no soy indiferente al fracaso de mi compañero, una forma en la que yo entiendo que mi éxito es el éxito del otro y el éxito del otro es mi éxito. Desde esa perspectiva, cuando tú generas dinámicas cooperativas y los chicos trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, no solamente se alegran de su propio éxito, sino que se alegran y se sienten corresponsables del éxito del otro. Y cuando un chiquillo que no da pie con bola y que no es capaz de hacer un ejercicio, después de trabajar con un compañero, saca adelante ese trabajo y tú creas en el aula una cultura del agradecimiento, de celebrarlo juntos, por supuesto que es un tema emotivo. Y yo ahí tengo una experiencia muy personal, porque yo soy el orgulloso padre de 3 Pokémones cooperativos. Mis 3 hijos se educaron en ese colegio extraño llamado Ártica, ¿no? Pero como yo dejo Ártica en un momento, porque ya empiezo con la labor de asesoramiento, ya no podía seguir trabajando en el cole. En un momento dado yo tuve que sacar a mis hijos del colegio, porque la logística familiar no me permitía estar. Entonces mi hija mayor, Lucía, que estudió toda su vida en ese colegio donde el éxito de uno era el éxito de los demás, llega a bachillerato, los 2 últimos años de la escolaridad obligatoria en España, que es cuando te preparas para la universidad, y se va a un instituto público en filas de 1. Y a mí ella me lo decía mucho, me decía, papá, ¿sabes lo que echo más de menos de lo que vivo ahora con respecto a lo que tenía antes? Y me dijo una frase que se me grabó, me dijo, echo de menos que a los demás les interese lo que yo hago. O sea, tú fíjate eso. Claro, ¿cómo quieres crear una sociedad donde el otro cuide? O sea, yo creo que ha quedado de manifiesto que necesitamos cuidar los unos de los otros. O sea, ¿cómo vas a crear esa sociedad si yo voy a lo mío o incluso compito con los cuadros de honor y estas historias y a mí no me interesa lo que haga el otro? Desde esa perspectiva, yo creo que es un acto de emoción, un acto de cuidado del otro, un acto que mejora las relaciones porque lleva el aprendizaje a un nivel superior, ¿no? Echo de menos que a los otros les interese lo que yo hago. Sí. Bueno, me quedo con esa última frase. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero apenas revisamos la mitad de tu trayectoria como educador, Francisco. Así que me gustaría comprometerte para una segunda entrevista, ¿puede ser? Me encanta, sí, nos queda todavía un poquito, sí. Bueno, qué gusto tenerte en Lima y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Fernando, yo encantado. Y además soy muy fan de mi país. Yo soy uno de esos miles y miles de peruanos que a finales de los 80, principios de los 90 se tuvieron que marchar a buscar
las cosas por ahí afuera y yo estoy encantado de poder venir a mi país. Muchas gracias. Gracias.